Los acelomorfos y Xenoturbella son gusanos marinos que plantean uno de los problemas filogenéticos más complicados entre los invertebrados. Este gusano es microscópico, macizo, no tiene ninguna cavidad interna. Como no tiene celoma, se dice que es acelomado. En general, todo gusano acelomado macizo se denomina turbelario, término que antiguamente tenía valor taxonómico, pero hoy no se usa como nombre de un clado. Los turbelarios son polifiléticos. Como a diferencia de otros turbelarios no tiene intestino, se dice que es acelo, ninguna cavidad, ni cavidad celómica ni cavidad intestinal. De estos tres nombres, acelomado, turbelario, acelo, el único que corresponde a un clado es Aquela, los acelos. El término turbelarios se puede traducir como gusanos macizos de vida libre. Dentro del filum de los gusanos chatos, es decir, de los platihelmintos, tradicionalmente existía una clase turbelaria. Esa clase, entre comillas, reunía a casi cualquier gusano macizo de vida libre con o sin intestino, con o sin cerebro, con o sin sistema excretor, con o sin gónadas organizadas. Es decir, lo único que tenían en común era no tener cavidad del cuerpo y ser de vida libre. ¿Ser de vida libre es una apomorfía? Evolutivamente, se plantea que el parasitismo surge a partir de formas de vida libre. Ser de vida libre es una plesiomorfía. Por lo tanto, Turbelarios no tiene un fundamento para ser considerado un clado. Este trabajo, publicado en 2002, hace un análisis filogenético a partir de la secuenciación de la miosina tipo 2, que corrobora que los acelos y los nemertodermátidos son bilaterios basales. La palabra basal no debería usarse. Significa que ese clado, ese grupo, quedó unido cerca de la base del cladograma. Esto lleva a veces a la confusión de pensar que esos organismos son parecidos al ancestro, que son primitivos, toda una serie de malas interpretaciones, cuando en realidad lo que significan es que han tenido, en todo caso, una evolución independiente de muchos millones de años. En este cladograma que hicieron sobre la base de la miosina tipo 2, encuentran representantes de los platelmintos en dos clados muy distintos. Por lo tanto, el concepto tradicional de platelmintos se refiere a un grupo polifilético. En el clado indicado con verde quedaron ubicados los turbelarios rhabditóforos y en el clado señalado con rojo los turbelarios acelos. Por lo tanto, se justifica separar a los acelos junto con los nemertodermátidos en un filum diferente, acelomorfos. Platelmintos y acelomorfos son dos fila actualmente reconocidos y que filogenéticamente no están cercanos como se planteaba hasta casi principios del siglo XXI. Definimos entonces a los acelomorfos como gusanos marinos, pequeños, generalmente menores de 1 milímetro. Su epidermis es sincicial, ciliada, pero con un tipo de cilias diferente a las de otros fila. De los 9 más 2 pares de túbulos, los dobletes 4, 5 y 6 no llegan hasta la punta del undulipodio. Se llaman cilias acelomorfas. En general tienen una boca, pero el tubo digestivo está reducido o ausente. La digestión es intracelular. No tienen sistema excretor, no tienen sistema circulatorio, lo cual se justifica por su pequeño tamaño. Su fisiología se resuelve por difusión directa a través de la superficie del cuerpo. El sistema nervioso tiene una estructura ganglionar anterior, se la suele llamar cerebro, aunque no tiene la complejidad que tienen los cerebros que se observan en otros fila. En esa estructura ganglionar nerviosa hay uno o más estatocistos, es decir, órganos del equilibrio.
El aparato copulador es complejo y bien desarrollado. Dentro del filum aquelomorfa tenemos la clase Aquela, los acelos. Son gusanos parenquimatosos, sin tubo digestivo. La boca abre a una faringe simple o directamente al parénquima, donde se forma un sincicio digestivo. El alimento que entra por la boca se introduce a ese sincicio, dentro del cual se produce la digestión. La boca no deriva del blastoporo. Esta es una condición propia de los deuteros tomados. Son hermafroditas, pero las gónadas son simplemente áreas especializadas del parénquima. Los espermatozoides son biflagelados. Se conocen más o menos 400 especies de acelos. Mequinostomum evelinae fue descrita para Brasil por Marcus en 1948. En el esquema se ve la interpretación que hizo el autor, se ve la boca ventral, hacia la derecha está la parte anterior del cuerpo, el ovario, el testículo, son áreas especializadas del parénquima. Por delante se ve el cerebro, o en realidad la masa ganglionar neural, con el estatocisto. El estatocisto en los acelos es único. Y detrás de la boca se prolonga el ovario con unos óvulos muy grandes y los órganos copuladores con dos poros, un poro femenino anterior y un poro masculino posterior. En este esquema, tomado de un trabajo de 2013, el autor superpuso colores a las estructuras que identificó sobre la base del material, cuya foto se ve a la izquierda. En amarillo ubica el órgano frontal, que está conectado con una serie de glándulas. En rojo el sistema nervioso. En el centro está el estatocisto. En verde el sincicio central, digestivo. En color cian a los costados, la zona de parénquima, que está especializada como testículos. En rosa los ovarios. En violeta los órganos copuladores femeninos. La bolsa seminal, la boquilla de la bolsa y un vestíbulo. En blanco, unas vacuolas llamadas cordoideas. En azul, las falsas vesículas seminales y glándulas prostatoides. Esto es del sistema genital masculino. En naranja, el órgano copulador masculino, con la verdadera vesícula seminal muscular y el pene invaginado. Algunos acelos, como Simsagitifera roscofensis, tienen un color verde que proviene del alga, que proviene, en este caso, del alga Tetraselmis convolutae, una clorófita, endosimbionte en su epitelio sincicial. En el estudio de estos animales es muy importante determinar la disposición de las fibras musculares. Aquí se ve la musculatura ventral de Stomatotrica hochbergi, una especie de acelos. Los filamentos de actina fueron teñidos con un colorante fluorescente, con faloidina. Aquí vemos la musculatura del parénquima de Praeconvoluta castinea, otra especie. Los acelos tienen un esfínter bucal, es decir, la boca puede abrirse y cerrarse. Hay músculos en forma de U y esfínteres bucales adicionales, músculos periféricos a la boca, músculos profundos de la boca. Es decir, la estructura muscular es compleja. Luego, músculos circulares de la pared del cuerpo, músculos longitudinales, músculos espirales de la pared del cuerpo y otros músculos espirales en la parte ventral. Distintos grupos de acelos tienen diferente disposición de sus músculos. Esto se usa como carácter taxonómico. En esta imagen vemos el aparato copulador de una especie de Philochelis. El aparato copulador también tiene características específicas, es voluminoso, es llamativo que en un animal de estructura tan simple el aparato copulador sea tan complejo. Los acelos frecuentemente son plagas de acuarios marinos. Los acuaristas que crían animales marinos suelen enfrentar el problema de que sus acuarios se llenan de acelos. En este caso vemos acelos del género Uaminoa,
sobre un coral, llegan a producir daño sobre esos corales y, por supuesto, la denominación de plaga se refiere a que están interfiriendo en una actividad comercial o en una actividad que tiene interés para el hombre, de modo que se han desarrollado distintos tratamientos del agua para el control de gusanos chatos, así lo llaman en las casas que venden este tipo de productos. Los nemertodermátidas son la segunda clase del filum Aquilomorpha. Su epitelio es glandular, la boca es ventral, no tienen faringe y abren a un intestino que tiene forma de bolsa, no tienen ano. El estatocisto tiene más de un estatolito, en esta foto se ven dos. Tienen una gónada hermafrodita común, es decir, dentro de su parénquima no están tan separadas las porciones que producen óvulos y espermatozoides. A diferencia de los acelos, los espermatozoides son uniflagelados. Los nemertodermátidos son unas 20 especies más o menos, distribuidas en 6 géneros. Pueden ser de vida libre o muchos son simbiontes de invertebrados. En este esquema de un corte sagital se ve la boca que abre a un intestino, en este caso con 2 ramas. Están indicadas las glándulas frontales que abren al exterior por un poro, el estatocisto, el cerebro, en realidad la masa neuronal anterior, testículo y ovario, no tan diferenciados como en los acelos, la vesícula seminal. En ambos grupos, el aparato copulador apunta hacia la parte posterior. También en Nemertodermátida se estudia la disposición de las fibras musculares, músculos circulares externos, internos, músculos diagonales, músculos en forma de U que rodean la boca. Y esta es Xenoturbella boki. Es un gusano marino de vida libre que llega hasta 4 centímetros de largo. Vive en la profundidad del mar frente a Suecia, en el Atlántico Norte. Xenoturbella ha sido un misterio durante mucho tiempo y en la actualidad sigue siendo motivo de debate. La estructura del cuerpo es muy simple. No tiene gónadas, no tiene órganos excretores. El cuerpo está cubierto de cilias. La boca es de posición medio-ventral, abre a un intestino ciego, es decir, no tiene ano. El sistema nervioso está formado por una red difusa sin cerebro. Varias de estas características son comunes con los Aquilomorpha. Tiene un estatocisto en la parte anterior, un poro anterior conectado con glándulas frontales. La ultraestructura de sus cilias es similar a la de los acelos y nemertodermátidos. Externamente tiene 2 surcos, un surco horizontal que corre a cada lado del cuerpo y por detrás de la zona que podemos llamar cabeza se cruza con un surco anular, es decir, uno que es transversal a los surcos laterales y que rodea todo el cuerpo. En esos surcos hay concentraciones neuronales, por lo que se supone que son sensitivos. Su posición filogenética siempre fue confusa. Inicialmente se la consideraba dentro del filum Platelmintos y dentro de él en la clase Turbellaria. Un gusano macizo de vida libre era un turbellario por definición, pero se reconocía que era un turbellario extraño. La raíz griega xeno quiere decir extranjero, quiere decir raro, que no pertenece a esa comunidad. De ahí viene el término xenofobia, por ejemplo. La única especie de xenoturbélidos era Xenoturbella boki, descripta en 1949 por Westblad. Pasaron 50 años hasta que se describió una segunda especie, Xenoturbella westbladi, en honor al autor de 1949, pero muy poco tiempo después, cuando se estudió mejor esta segunda especie, se descubrió que era un sinónimo de boki. Es decir, ejemplares ligeramente distintos, pero que no justificaban darle un nombre específico diferente. Xenoturbella boki siguió siendo
la única especie conocida del orden Cenoturbelida. Este trabajo, publicado en 1997 en Nature, causó un gran revuelo. Dice, los parientes moluscos de Xenoturbela. Un estudio molecular basado en la fracción 18S del ARN ribosómico dio como resultado la estrecha relación de Xenoturbela con los bivalvos, es decir, con almejas, ostras. Este trabajo no solo descubría que Xenoturbela sería un molusco, sino que además ponía en duda que los moluscos fueran monofiléticos. Xenoturbela estaría relacionado con ciertos bivalvos, mientras que otros bivalvos y los caracoles, es decir, los gastropoda, serían otras dos ramas evolutivas. Aquí está puesto todo en una politomía. ¿Xenoturbela es un molusco? En 2003 se aclaró la situación. Se publicó que Xenoturbela es un deuterostomado que come moluscos. Esa pasión por publicar rápidamente novedades revolucionarias hizo que tomaran muestras de ácidos nucleicos de un animal que digiere intracelularmente. Entonces, claro que tenían datos que los acercaban a los bivalvos que había comido ese ejemplar de Xenoturbela. Xenoturbela come poslarvas juveniles de bivalvos. Al no tomar las precauciones debidas, al no usar el protocolo correcto, en realidad estaban secuenciando una mezcla del ARN mitocondrial de Xenoturbela y del alimento que estaba dentro de las células de Xenoturbela. Por lo tanto, en 2003 se descartó que Xenoturbela estuviera relacionado filogenéticamente con los moluscos, pero al mismo tiempo descubren que están relacionados con los deuterostomados. Otra novedad que también resultó importante. Xenoturbela, que formaba parte de los platelmintos, por un breve tiempo pasó a los moluscos, pero se descartó rápidamente. Lo importante es que Xenoturbela pasó al grupo de los deuterostomados. Y dentro de los deuterostomados se los relacionó con los ambulacraria. En 2006, Burlat y colaboradores publican una filogenia de los deuterostomados que revela, por un lado, la condición monofilética de los cordados. Había una discusión acerca de la posición de los urocordados. Ese es un problema que no vamos a comentar en esta materia. Y el nuevo filum Xenoturbelida. Confirman que Xenoturbela bocchi es la única representante de un filum Xenoturbelida, relacionado con los deuterostomados. En 2007 se publica un trabajo titulado Abandono de los acelomorfos. Acelos y nemertodermátidos son clados bilaterios tempranos separados. En el cladograma que ellos presentan, los nemertodermátidos aparecen como el grupo hermano de los nefrozoa. Este estudio también se basó en ARN mitocondrial, dos fracciones, la 18S y la 28S, y lo que aquí llaman nefrozoa son datos de 74 taxones de los fila anélidos, equiúridos, sipuncúlidos, artrópodos, braquiópodos, ketognatos, cordados, equinodermos, moluscos, nematodes, nemertinos, priapúlidos y rotíferos. De modo que los acelos serían el grupo hermano del resto de los bilaterios. Y dentro de estos, los nemertodermátida formarían un clado, un grupo monofilético, con todos los demás fila bilaterales. Entonces, ¿existe un filum acelomorfa o existen dos fila? Nemertodermátida por un lado y acelos por el otro. Nielsen, en 2012, dio este cladograma, basado en un trabajo de 2011 también, donde los acelomorfos están constituidos por tres clases: acelos, nemertodermátida y Xenoturbelida. El filum Xenoturbelida aquí está transformado en una clase dentro de los acelomorfos. Y estos tres serían el grupo hermano de los eubilaterios, con los protostomados y los deuterostomados. Este otro trabajo, 2011, los acelomorfos
son deuterostomados relacionados con Cenoturbela. Esto se publicó en Nature y Cenoturbela aquí aparece como el grupo hermano de equinodermos y hemicordados. Esta posición, que ha sido sostenida por varios autores, genera una serie de preguntas. ¿Solo Cenoturbela? ¿También los acelos? ¿Cenoturbela es un acelomorfo o no? Al unir a Cenoturbela con los acelos dentro de los deuterostomados ambulacraria, Philippe y colaboradores en 2011 le dieron un nuevo nombre al filum, Xenacoelomorpha. Esto es ridículo. A los acelomorfos, que es un nombre que era frecuente en la literatura, como se les incorpora una especie, Xenoturbela bocchi, le cambian el nombre al filum. ¿Desde cuándo hay que cambiarle el nombre al filum por la incorporación o la separación de una parte de ese filum? Cuando se descubrió Dendrograma, que era un animal marino cuya posición filogenética no se conocía, se sospechaba que podía ser un tenóforo. No se propuso llamar Dendrotenófora al filum. Después se descubrió que en realidad es un sifonóforo, pero un sifonóforo que no tiene la estructura típica de un sifonóforo. No se propuso que se cambiara a dendrosifonófora. A veces un descubrimiento molecular novedoso hace que se despierte el espíritu del siglo XVIII y se pretenda darle nombre porque se incluyó o se excluyó determinado grupo. A partir de ahí se empezó a hablar de Xenacoelomorpha. Como Xenoturbela pasó a incluirse en el clado Ambulacraria, en principio como un filum independiente, que ya tenía nombre, Xenoturbelida, como grupo hermano de equinodermos más hemicordados, le cambiaron el nombre al clado mayor y pasaron a llamarlo Xenambulacraria. Seguimos acumulando nombres. ¿Para qué? Para indicar que dentro de los Ambulacraria consideran que hay una especie más. Realmente esto es contrario a cualquier convención internacional, aunque el nombre de los fila no está regulado por el Código Internacional de Nomenclatura. En teoría, cualquiera puede cambiarle el nombre a un filum y si tiene éxito y el resto de los autores lo sigue, el nombre va ganando estabilidad. La embriología no ayuda demasiado. En los acelos, la segmentación no sigue el modelo radial ni el modelo espiral estrictamente. Hay células que se dividen asincrónicamente, de modo que ciertas blastómeras se dividen desigualmente y nuevamente en dos, de modo que pasan a tener una representación de 3 blastómeras descendientes. En Meares-Ticopi se ve una cierta espiralización luego de las primeras divisiones. En Nemertoderma la división es desigual, empieza como una división radial, pero luego también se producen cambios respecto del modelo general. Esto hace sospechar que la separación del linaje que dio origen a estos gusanos es muy antigua, así como veíamos diferentes modelos embriológicos en los tenóforos, en las esponjas. Aquí también el patrón de segmentación del huevo tiene sus particularidades. Llegamos a 2015, hace 5 años, Einol, que es un autor noruego, escribe un capítulo sobre acelomorfos y cenoturbélidos en un libro sobre biología del desarrollo evolutivo en invertebrados y comenta estas dos posibilidades. O bien los cenacolomorfos son el grupo hermano de todos los demás bilaterios, protostomados y deuterostomados, o bien son deuterostomados relacionados con los ambulacraria. También en 2015, este autor japonés publica un trabajo llamado ¿Qué es Cenoturbela? Evalúa los distintos trabajos que se han publicado sobre este animal y concluye que hasta ese momento, hace 5 años, no había forma de decidir si estaban dentro de los deuterostomados, aquí los ubica como grupo hermano de los ambulacraria, equinodermos más hemicordados, o si son el grupo hermano de todos los demás bilaterios. Las conclusiones hasta aquí son las siguientes. Cenoturbela sería un acelomorfo, filum que pasó a tener 3 clases, acelos, nemertodermátidos y cenoturbélidos. Algunos sostienen que este filum pertenecería al clado ambulacraria junto con equinodermos y hemicordados.
El grupo hermano de los cordados serían los ambulacraria y no los hemicordados. Y esta última conclusión se mantendría, al menos por ahora, incluso si los acelomorfas fueran basales, es decir, si fueran el grupo hermano de los restantes bilateria. A mi modo de ver, no hay ninguna necesidad de agregarle la partícula xeno delante de acelomorfos y menos aún delante de ambulacraria. 2016 nos sorprende con un hallazgo realmente notable. Nuevas especies de Xenoturbella del mar profundo y la posición de los Xenakelomorpha. Descubren 4 especies. Xenoturbella monstrosa, que mide alrededor de 20 centímetros de largo. En la segunda foto se ve a la misma Xenoturbella monstrosa en compañía con Xenoturbella churro, que está señalada con una flechita blanca, y se llama churro porque tiene unas líneas longitudinales que le dan el aspecto de lo que todos conocemos como un churro. Xenoturbella profunda, otra especie muy grande, y luego Xenoturbella hollandorum, en honor a un matrimonio de apellidos Holland, más pequeña y que vive a menor profundidad. Estas 4 especies viven en el Océano Pacífico frente a las costas de California y México. Entonces, actualmente de Xenoturbella se conoce Xenoturbella boki, que mide hasta 4 centímetros frente a las costas de Suecia, a entre 50 y 200 metros de profundidad. Xenoturbella vesbladi resultó ser un sinónimo, o sea que no es una especie diferente, y las 4 descriptas en este trabajo de 2016. Monstruosa, que mide alrededor de 20 centímetros, churro de 10 centímetros, profunda de 15 centímetros, son las xenoturbelas más grandes conocidas, y Xenoturbelas hollandorum de 2 centímetros y medio. Todas son del Océano Pacífico, en California y México. Las 3 más grandes son de grandes profundidades, 2.000, 3.000 metros o más, mientras que las pequeñas son de poca profundidad. Molecularmente, las 3 de profundidad, las 3 de mayor tamaño, están más relacionadas entre sí que con las 2 especies que viven a menos de 650 metros de profundidad. Habría 2 clados dentro del género Xenoturbella. Y a esto se agrega, en 2018, Xenoturbella japonica, recolectada frente a las costas de Japón, a menos de 550 metros de profundidad y mide más o menos 5 centímetros. Es decir, responde al modelo de Boki y Hollandorum. Las especies que viven a menos de 650 metros de profundidad son pequeñas, mientras que las de mayor profundidad son grandes. La publicación original de esta última especie es muy completa, pero además es novedosa. Tradicionalmente una publicación era un texto escrito con fotografías, con esquemas, con dibujos, pero actualmente la tecnología permite publicar de otra manera. El trabajo se publica en forma escrita, como es tradicional, pero en este trabajo solo aparece una parte de las ilustraciones, de los datos y demás, e ingresando por internet hay una serie de archivos adicionales. Por ejemplo, filmaciones, tablas, muchos detalles que no caben en el formato escrito, pero que son importantísimos. Vamos a ver parte de esos archivos adicionales de esta publicación. Esta filmación muestra la reconstrucción de Xenoturbella boki, el holotipo de Japonica, que es el del centro, es una hembra, y el juvenil de la izquierda, que es un paratipo. Gráficamente lo llevan a un tamaño similar, empiezan a rotarlos, ahí se ve el surco lateral, característico de los xenoturbélidos, el surco anular, el poro frontal que se conecta con el conducto glandular interno, la boca,
Esto es de acceso libre, está asociado a la descripción original y uno puede ver el material desde varios puntos de vista. En esta imagen han marcado como una línea vertical verde el plano transversal que a medida que avance hacia la derecha va a ir mostrando los cortes transversales en una reconstrucción que parece una tomografía. Lo que han descubierto en este trabajo es que el poro frontal se conecta con un conducto glandular que luego se va ramificando y da una red glandular. Esto es nuevo, esto no se había descrito en ninguna xenoturbela anterior. Entonces vamos a ver cómo corre ese plano transverso. Ahí se ve el poro frontal, seguimos hacia atrás, los surcos laterales, el estatocisto se veía, VGN es el sistema glandular ventral, que por el momento es un conducto, sigue para atrás, el conducto glandular ventral, se divide en dos, se expanden esos dos, se dividen ahora en cuatro y van cubriendo cada vez un área mayor, formando una red glandular. Ahí estamos llegando a la boca. Ahí está la boca y ahí cortan esto. Ahora pasamos al plano sagital del material tipo que está fotografiado arriba. La imagen de abajo es la misma, pero con otra escala. Esto permite, cuando hay material escaso, como en estos organismos que se consiguen así aisladamente, mediante técnicas no invasivas, explorar el interior del animal a un nivel de detalle que resulta notable. Acostumbrados a ver descripciones hechas en palabras, con esquemas, con dibujos, a veces mejores, a veces peores, con fotografías que tienen mejor o peor resolución, estas innovaciones que son muy recientes nos están abriendo una caja de herramientas muy importante para las próximas publicaciones de los institutos que estén equipados adecuadamente. Los mismos autores, cuando describen Xenoturbella japonica, hacen estudios moleculares y llegan a esta conclusión. Los xenoturbélidos serían el grupo hermano de los deuteros tomados. No pertenecerían a los acelomorfos. A su vez, los acelomorfa serían el grupo hermano de protostomios, deuterostomios y xenoturbélidos, si este árbol encuentra una raíz en la rama que une xenoturbélidos y acelomorfos. Entonces, el apuro por llamar xenacolomorfa, xenambulacraria, sí, Xenoturbélida sería el grupo hermano de los deuteros tomados, pero no específicamente de los ambulacraria, sino de todo el clado, cordados, hemicordados, equinodermos. Y los acelomorfos serían un filum diferente. Salvo que también tuvieran razón Wahlberg y colaboradores cuando publicaron el trabajo de 2007 que comenté antes, en el que proponían abandonar el término aquelomorfa para considerar a los aquela y a los nemertodermátidos como dos fila diferentes. Actualmente, la distribución del género Xenoturbella es esta. Xenoturbella bocchi en Europa, frente a Suecia. Las 4 especies del Pacífico del lado norteamericano, frente a California y México. Y Xenoturbella japonica del otro lado del Pacífico, frente a Japón. Esta distribución sugiere que este género único del filum Xenoturbellida tenga una distribución más amplia aún, solo que no ha sido estudiado en otras localidades. 2016, Xenacoelomorpha es el grupo hermano de los Nefrozoa. Ya habíamos pasado por esto. Un nuevo trabajo vuelve a insistir en las distintas posibilidades. Los Xenacoelomorpha
incluyendo a los acelos, nemertodermátidos y cenoturbela como un filum, grupo hermano del resto de los bilaterios, que aquí se llaman nefrozoa, como en algún trabajo anterior. La otra posibilidad, que está en C, es que los Xenacolomorpha sean el grupo hermano de los Ambulacraria, dentro de los Deuterostomia, concordados como su grupo hermano. En D, dice, otra posibilidad es que los Xenacolomorpha sean el grupo hermano de cordados y ambulacraria dentro de los Deuterostomia, y el E, que solo Xenoturbela sea el grupo hermano de ambulacraria y que los acelomorfos sean el grupo hermano de todos los demás. Es decir, que no exista un filum xenacolomorfo. Estos autores se inclinan por la opción B, pero las otras tres siguen estando sostenidas por diferentes autores a partir de diferentes fuentes de información. En el cladograma propuesto por Cannon y colaboradores en 2016, los acelos, nemertodermátidos y cenoturbela son un filum, xenacolomorpha, y los deuteros tomados estarían representados por los ambulacraria y los cordados, ambulacraria reuniendo a equinodermos y hemicordados, pero no relacionados tan cercanamente con esos gusanos marinos que se reúnen en los Xenakelomorpha. ¿Esta es la última palabra? Esto es uno de los escenarios evolutivos que se están manejando en la actualidad. En cualquier momento puede surgir otra sorpresa, pueden aparecer nuevas especies, nuevos datos, nueva discusión. Tengo la sensación de que el cladograma que estamos usando en la cátedra, que tiene sus 3, 4 años de antigüedad, ya está desactualizado. Posiblemente a ese filum no debamos llamarlo Xenakelomorpha, sino Aquelomorpha. Posiblemente no pertenezca al grupo de los deuteros tomados. Tal vez sea el grupo hermano del resto de los bilateria. Año por año aparece bibliografía nueva. La discusión es muy activa. Sería un error de nuestra parte enseñarlo como que se sabe exactamente la relación filogenética de estos organismos. Los deuteros tomados en la biodiversidad total conocida representan más o menos el 4%. Y dentro de ese 4%, los cordados son el grupo mayoritario con unas 48.000 especies, 50.000, depende de la fuente que uno consulte. Unas 7.000 especies corresponden a los equinodermos, con lo cual ya tenemos cubierto el 99% de los deuteros tomados. Sin embargo, los dos grupos minoritarios, los hemicordados con 125 especies, son solo el 0,22% de la biodiversidad de deuteros tomados. Y los xenacolomorpha o los acelomorfos más las 6 especies de Xenoturbela suman unas 450 especies, es decir, un 0,81%. Esos dos grupos minoritarios son los más interesantes desde el punto de vista evolutivo, filogenético, y son los que más discusión todavía van a aportar.